Nosotros tenemos necesidades profundas. Necesitamos ser salvos. Eso implica el perdón de nuestros pecados, la santificación, que Cristo quite la culpa delante de Dios que nosotros tenemos. Pero además tenemos necesidades de alimento físico, de salud. Necesitamos guianza espiritual, protección ante los peligros de la vida, valor para enfrentar problemas, para enfrentar la muerte. Necesitamos el respaldo de Dios ante los enemigos que quieren destruirnos. Nosotros necesitamos que Dios nos llene de gozo para caminar en esta vida. Necesitamos todas esas cosas. Y todas esas cosas están en una persona. Están en Dios. La persona más maravillosa del universo. Dios es el proveedor y sustentador, el dador de lo bueno, Jehová de los ejércitos. Y es justamente lo que David manifestó en los Salmos. El lenguaje poético, comparando a Jehová con un pastor, David nos da una preciosa poesía con la cual quiere que nosotros veamos a Dios como ese proveedor, ese sustentador de todas estas necesidades, como ese Salvador bendito. Y entonces esta noche, hermanos, es necesario que comprendamos los cuidados pastorales de Dios sobre su pueblo, para que nosotros, hermanos, y este es nuestro propósito esta noche, podamos confiar en nuestro buen pastor. El pastor hablaba hoy en la mañana acerca de este tema y me parece maravilloso cómo va a conectar el tema de esta noche. Necesitamos verdaderamente confiar en nuestro buen pastor. Con este propósito, hermano, yo le pido que abra su Biblia en el Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23. Este salmo, hermanos, presenta 3 cuidados pastorales de Jehová sobre su pueblo. Vamos a meditar en esos bellos cuidados pastorales que el Señor tiene sobre su pueblo. Y quiero que veamos el primer versículo, hermanos, cómo David hace una afirmación de confianza. Y este es el primer paso en nosotros. Dice el texto allí, Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Esta afirmación de confianza es impresionante. Jehová, el nombre de pacto de Dios. Yahvé, la idea del nombre Jehová es eternidad. En esencia, Dios es eterno, no tiene principio y fin. Y ese Dios eterno, ese Dios vivo y verdadero, dice David, es que mi pastor, mi pastor. Es precioso ver allí cómo David presenta a Dios comparándolo con un pastor. David, sabemos todos que ejerció un oficio de pastor de ovejas. Recordamos la historia cómo él dice que en una ocasión, ¿verdad?, derrotó un león porque estaba atacando su rebaño. Pero también hay otra faceta del pastor, hay otro significado de la palabra pastor en la Biblia. Podemos encontrar que la palabra pastor en la Biblia se usa también para un rey. Por eso que a lo largo de la Biblia se llama a David como ese pastor de Israel, el que va a pastorear, el que va a gobernar y dirigir al pueblo hacia Jehová. Y entonces David presenta aquí a Jehová como un pastor, como un pastor. Y a partir de esa afirmación de confianza, David comienza y nos presenta 3 cuidados pastorales. ¿Por qué él sabe que Jehová es su pastor? Recordemos, no perdamos de vista que él es pastor en los 2 sentidos, como rey y también como pastor de ovejas. Y en primer lugar, hermanos, el primer cuidado pastoral del Señor hacia nuestra vida es que Él provee todas nuestras necesidades físicas y espirituales.
Ve el texto conmigo, Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor. Vea esa declaración después. Nada me faltará. Nada me faltará. Y lo primero que el salmista cubre, el versículo 2, son las necesidades físicas. Vea cómo dice el texto. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. David dice que así como un pastor lleva a sus ovejas a lugares de delicados pastos y las hace descansar allí, así como un pastor pastorea, conduce a sus ovejas hacia aguas tranquilas, aguas mansas, así Jehová suple nuestras necesidades de alimento físico, de salud. Nosotros a veces, recuerdo al pastor Esteban compartiendo en el Instituto Bíblico, damos por sentado lo que tenemos, damos por dado. Oh, ¿tengo comida hoy? Bien. Trabajé ayer, tengo comida, ¿verdad? No, hermanos, es Dios, es Jehová el que provee esas necesidades. Amén. Es el Señor que está en control, es el Señor el que alimenta a las aves y nosotros valemos más que las aves. Por lo tanto, Él nos alimenta a nosotros. Él nos provee ese descanso. Él nos provee esa guianza hacia nuestro alimento físico. Él nos provee a nosotros, así como a David, ese sustento físico, ese alimento físico. David incluso llegó a afirmar en el Salmo 37:25, joven fui y envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En una ocasión David estaba desesperado, huyendo de Saúl, y llega donde uno de los sacerdotes y le dice, ¿qué tienes acá de comer? Le dice, yo solo tengo pan sagrado, pues dámelo porque me muero de hambre. Y entonces el sacerdote le dio ese pan y Dios sustentó a David para que siguiera adelante. Maravilloso cómo el Señor nos provee ese sustento físico, como un pastor provee para sus ovejas. Pero vea también en ese mismo punto cómo el Señor también satisface las necesidades del alma. Versículo 3, conmigo allí, acompáñeme. Primera frase, confortará mi alma. Confortará mi alma. Esa palabra, confortará mi alma, es la misma palabra en el Salmo 19:17 que dice, la palabra de Dios convierte el alma. Restaura, conforta el alma. Esa palabra literalmente significa restaurar. ¿Y qué significa restaurar, hermanos? Es cuando una ovejita del redil se descarría y el pastor va por ella y la restaura, la vuelve hacia atrás. Esa es la idea de esa palabra allí. Él vuelve atrás mi alma, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no nos descarriamos? Cada día luchamos, hermanos. Es impresionante, hermanos, cómo nosotros somos forzados a tomar los medios de gracia de Dios, como la palabra, como la oración. Somos tan ciegos que no sabemos que no son deberes, son necesidades. Es a través de la palabra como Dios nos restaura. ¿Escuchó bien el Salmo 19:17? Quiero que vaya conmigo allí, hermano. Rápidamente, Salmo 19:7, perdón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que restaura el alma. Cuando usted y yo estamos descarriados y no necesitamos irnos a un lugar conocido como mundano, ¿verdad? Para descarriarnos, ¿no? A veces cuando somos infieles en nuestras casas, cuando somos infieles en nuestros trabajos, nos descarriamos. Cuando dejamos que ideas mundanas gobiernen nuestra vida. Pero es nuestro pastor el que conforta nuestra alma con su palabra. También el Señor, entonces, aparte de traernos de nuevo, guía por sendas de justicia. Versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. Vemos cómo el Señor nos da esa guianza, nos conduce por esas sendas de justicia. ¿Quién es nuestro ejemplo perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos equivocados, cuando nosotros no sabemos cómo actuar, es viéndolo a Él, detrás de Él, como nosotros podemos encaminarnos bien en la justicia perfecta de Cristo.
¿Por qué hace esto, hermano? Versículo 3, por amor de su nombre. Por amor de su santo y bendito nombre. No descansa en nuestras obras, no descansa en nuestros méritos. Descansa en la santidad, en la perfección del nombre de Dios. Ahí cuando dice por amor, se puede traducir literalmente por causa de su nombre. Esa es la causa por la que Dios nos hace tanto bien a nosotros. A Israel el Señor en una ocasión le dice en Ezequiel 34, no lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros, Israel, sino por amor de mi nombre. Es precioso saber que eso no va a cambiar porque Dios no cambia. Si es por amor a su nombre, podemos confiar en el Señor. Así el Señor, hermanos, satisface esas necesidades del alma, esas necesidades del alma. Pero en segundo lugar, hermanos, no solamente el Señor satisface esas necesidades, no solamente el Señor suple ese cuidado para nuestra alma, pero también el Señor está con nosotros en los momentos más oscuros de la vida. El Señor está con nosotros en los momentos más oscuros de la vida. El que escribe acá es David, ¿verdad? Cuando yo escucho el nombre de David, creo que solo Cristo vivió momentos más oscuros que él. David está en el rebaño, con el rebaño de su papá, y Samuel pues manda a llamarlo porque Jehová lo ocupa y entonces lo unge. Y ese fue el comienzo de la vida de problemas de David. Muchas veces nosotros creemos, ¿verdad?, que ya llegamos a Cristo y se acabaron los problemas. No, hermano. Ese es el medio por el cual Dios nos va a guiar a su camino. Y David empieza una vida a vivir una vida que todo el mundo vivía injustamente hacia él. Saúl lo perseguía sin causa. Y entonces él dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque soy fuerte? ¿Porque yo maté un león? ¿Porque yo maté un oso? No, porque tú estarás conmigo. David sabe que su confianza está en Jehová. David compara a Dios con una roca que no se mueve. David compara al Señor con muchas imágenes de protección, como bajo la sombra de tus alas yo me refugio, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, fortaleza mía, dice David. Y entonces dice, no temeré mal alguno. Ese valle de sombra de muerte, hermanos, yo quiero que note esa frase ahí, valle de sombra de muerte, literalmente es valle de oscuridad, valle de oscuridad. Y en la Biblia se registra mucho de eso, hermanos, valle de oscuridad. Y hay un ejemplo que nosotros podemos ver allí de este valle de oscuridad. Y es que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, nosotros podemos ver allí que el Señor lo hizo pasar por ese valle de oscuridad. El Señor lo hizo pasar por ese valle de oscuridad. Y el Señor les dice en Jeremías capítulo 2, versículo 6, si puede ir conmigo allí, por favor, hermanos. Jeremías 2, 6, para que veamos cómo esa imagen del valle de sombra de muerte era muy conocida por el pueblo de Israel. Jeremías 2, versículo 6. Dice el texto allí, este es Jehová redarguyendo a Israel y les dice, versículo 5, mejor, hermanos, para entender contexto. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón
ni allí habitó hombre. Ese valle de sombra de muerte evoca la idea de un lugar oscuro cercano a la muerte. Muchos hoy aquí están en ese valle, físicamente, con cáncer, con otras enfermedades que amenazan sus vidas. Pero ¿qué dice el salmista aquí? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor quiere que pensemos en Él, que confiemos en Él, que confiemos en este buen pastor que en el valle de sombra de muerte va con nosotros, está con nosotros. Él no dice, ahí está el valle, vete. No, Él dice, vamos. Yo voy adelante y tú tras de mí. Él está con nosotros, hermanos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Precioso el texto allí. Tu vara y tu cayado. El pastor manejaba esta vara y este cayado. No sé si algunos han visto esa imagen de un pastor con un cayado, una vara grande, ¿verdad? Con la que ellos defendían a su rebaño de depredadores, ¿verdad? Ellos podían golpear a otro animal para defender a su rebaño. Pero además ellos se apoyaban con esa vara cuando subían partes rocosas, ¿verdad? Y el salmista dice, mira, la oveja cuando va detrás del pastor, mira su cayado y está tranquila. Mira su vara y sabe que él tiene un medio para defenderla. Que no la va a dejar que el devorador la coma. Nosotros, hermanos, no necesitamos ver físicamente un cayado, pero necesitamos confiar en las promesas del Señor. Necesitamos estar viendo esa vara y ese cayado en la palabra de Dios. Necesitamos nosotros recordar esas promesas de que Jehová está con nosotros. Su vara y su cayado me infunden aliento. Y ese es el segundo cuidado pastoral. El Señor está con nosotros en los momentos más oscuros de nuestra vida. Nosotros, hermanos, muchas veces en esos momentos son los que más dudamos, ¿verdad? Y son los momentos donde más Dios está con nosotros. Y creo que muchos aquí, hermanos, pueden dar mejor testimonio que yo, ¿verdad? Que han perdido familiares, seres queridos en esta pandemia, han sufrido mucho más. Pero el Señor ha estado con ellos. Y ellos pueden dar testimonio como escuchamos cada domingo en la noche. Gracias a Dios por eso. El Señor entonces, hermanos, provee nuestras necesidades físicas y espirituales. Nos provee el alimento, el cuidado físico, nos provee sanidad y guianza espiritual. En segundo lugar, el Señor Jehová está con nosotros en los momentos más duros de la vida. En su presencia nos infunde valor, hermanos. Pero además su protección nos dará aliento. El Señor hace más de eso. Y ahora entonces ya David va a cambiar en este versículo número 5 de un pastor de ovejas a un pastor como rey. Y entonces nos va a enseñar que Jehová nos dará honor, el rey nos dará honor y gozo desbordante en frente de nuestros enemigos. El rey nos dará honor y gozo desbordante frente a nuestros enemigos. Versículo 5 conmigo, hermanos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa palabra aderezas se puede traducir también preparas una mesa. Y la idea es de un rey llamando a sus súbditos a una reunión donde va a dar honor a sus siervos fieles. Yo creo que ustedes recuerdan, creo que hay una bonita historia que ilustra eso, cuando Daniel iba a ser exaltado por Darío y los sátrapas, ¿verdad? Tenemos que hallar algo contra Daniel. Y hasta inventaron una ley, engañaron al rey para aprobarla, y entonces claramente Daniel no iba a romper la ley de su señor y él rompió la ley del rey. Pero ¿qué pasó? El Señor le dio honor, lo respaldó. ¿Y cómo acabaron los enemigos? En el foso de los leones, ¿verdad?
Dios nos enseña todo esto en su palabra. Prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores están allí, el diablo está ahí. ¿Y por qué estás honrando a ese si es pecador? El Señor dice, es mi siervo. Es mi siervo. Y Él prepara esa mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. David dice también, unges mi cabeza con aceite. En ese mismo evento, los reyes ungían la cabeza de la persona con aceite en señal de honor hacia esa persona. Hermanos, Dios a nosotros nos da una vida de honor, nos da a nosotros una vida diferente, honrosa. Pero no solo eso, mi copa está rebosando. Esa idea allí nos indica que la copa era usado como un símbolo tanto de maldición como de bendición. ¿Recuerdan cuando el Señor dice a los discípulos que querían un lugar en su reino? ¿Pueden beber de mi copa? En referencia al castigo, ¿verdad? Por nuestros pecados que él iba a sufrir. Pero también muchas veces cuando dice mi copa está rebosando, David quiere decir, estoy lleno de gozo. Estoy lleno de gozo. Y el gozo cristiano es algo tan raro, hermanos. Porque no es un gozo por lo que pasa, es un gozo por nuestro Dios. Es un gozo por quién Dios es. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios dice, este es mi siervo. Y los enemigos acusando, pero Él dice, este es mi siervo. Él prepara una mesa delante de nosotros en presencia de esos angustiadores. Y nos llena de gozo desbordante. Maravilloso lo que Dios hace. Suple nuestras necesidades físicas, sanidad. También Él suple el cuidado de nosotros en los momentos difíciles. Está con nosotros. Pero también Él nos dará honor y gozo desbordante frente a nuestros enemigos. Nos dará honor por nuestro servicio fiel y nos dará gozo desbordante por ese mismo servicio fiel. El salmista puede concluir tranquilamente, versículo 6. Ciertamente, esa palabra dice verdaderamente. Verdaderamente, no hay duda. No hay duda. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿De dónde viene ese bien y esa misericordia? Del Señor, del buen pastor, de Jehová, del que Él ha venido hablando en todo el Salmo. Esa palabra bien se refiere a todo lo deseable, a todo lo bueno. Ahora, nosotros debemos recordar que para nosotros lo más bueno no es las cosas que se ven, ¿verdad? Sino las que no se ven, las que están prometidas aquí, que un día se van a cumplir. Siempre recuerdo la oración, ¿verdad? Del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Señor va a establecer un reino, y ese es el reino que esperamos, donde estamos haciendo tesoros hoy en día. El bien, lo deseable, lo bueno, hermanos. Las bendiciones espirituales en Cristo, Efesios 1, 2, 3. Sentados en los lugares celestiales con Cristo, sellados con el Espíritu, transformados por el Señor, vida espiritual, salvación por gracia. ¿Cuántas bendiciones? El bien y la misericordia. Esa misericordia se refiere al amor fiel de Dios. Hermanos, si hoy caímos en la mañana, Dios me puede levantar. En su palabra Él dice, ¿acaso el que se desvía no volverá al camino? ¿Acaso el que se cae no se levanta? El Señor quiere que confiemos, hermano, no hay excusa. Y cuando yo lo estoy diciendo acá, se lo estoy gritando fuerte a mi alma. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. El bien y la misericordia me seguirán. Esa idea de seguirán es me persiguen. Como cuando usted está huyendo de tal vez, ¿verdad?, de alguien y va corriendo. Y dice el salmista, el bien, a mí no me va a seguir un ladrón ni nadie, sino que el bien
y la misericordia de Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿Mañana? ¿Cuando me porte bien? ¿No, verdad? Todos los días de mi vida. Estas promesas no dejan lugar a dudas, hermanos. No dejan lugar a dudas. Y entonces, como el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, también otra bendición es que en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová es la idea del templo de Israel. Y la idea del templo era que allí estaba, ¿qué? La presencia de Dios. Israel no podía adorar si no tenían templo, porque la presencia de Dios estaba allí. Gloria a Dios, nosotros hoy la tenemos ¿dónde? En nosotros. No necesitamos ir al templo, aunque venimos para amarnos y motivarnos y darnos ánimo y glorificar al Señor y alegrarnos con los hermanos. Pero no lo hacemos porque no podemos adorar al Señor en nuestra casa. Está en nuestro corazón. En la casa de Jehová moraré por largos días. La idea es la misma en el Salmo y da la idea de que en la presencia de Dios estaré por todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. El salmista vivió para esto. Salmo 27:4, hermanos. Si me acompaña un poquito adelante. Salmo 27:4. El salmista vivió para esto. Una cosa he demandado a Jehová, palabras de David. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para ir allí a ver qué hago de bueno? No, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así buscamos la presencia de Dios, hermanos. Ay, yo lo dudo. Veo mi vida, hermanos. Yo necesito más del Señor. Estamos en gran necesidad, hermanos. No es un deber, son necesidades que tenemos de Dios. Dios nos hace ver cuando venimos a Cristo, nos abre los ojos y dice, mira, este eres tú. Tú dependes de mí. Tú me necesitas. Y en esa necesidad, cuando tú me encuentras a mí, yo satisfago todo eso. Y ese es el gozo de la vida. De manera que David dice, una cosa he demandado. Una cosa. ¿Cuántas miles de cosas anhelamos? Una cosa, dice el salmista. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Muchos podemos decir, yo estoy fielmente en la casa de Jehová. No, hermano, se trata de la intimidad, en la comunión con el Señor. Estar allí con Él cada día. Tomar fuerza en Él, hermano, que Él mire nuestro corazón podrido y nos cambie y nos transforme. Es allí donde encontramos la presencia de Dios. La idea en el versículo 6 es, yo anhelo estar con mi pastor. Yo anhelo seguir a mi pastor. Yo anhelo seguir a Jehová, mi pastor. El salmo es llamado el salmo del pastor, hermanos, pero yo creo que, como algunos comentaristas dicen, es el salmo de la oveja. Es la oveja la que necesita este salmo. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero hay algo más, hermanos, que sobrepasa todo lo que hemos visto, que hace nuestro buen pastor. Y no está en mis notas, hermanos, pero quiero que me acompañe a Juan 10. Juan 10. Juan 10, versículo 11, hermanos. Juan 10, 11. Juan 10, 11. Jesús dice allí, el Hijo de Dios habla allí, el Rey habla allí, yo soy el buen pastor. ¡Wow! Yo soy el buen pastor. ¿Por qué, Jesús, usted es el buen pastor?
porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. Heriré al pastor y serán se me va la palabra. Serán dispersadas las ovejas. Nuestro pastor fue herido de muerte, pero no porque él no podía defenderse, sino para dar su vida por nosotros. Jehová es nuestro pastor, Jesucristo es nuestro pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. No solamente Jehová suple nuestras necesidades físicas, nada me faltará. No solamente el Señor está con nosotros en los momentos duros de la vida. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero tampoco solo eso, sino que Jehová nos dará honor y gozo desbordante en frente de nuestros enemigos, del diablo y todos sus huestes. De manera que anhelemos estar con nuestro pastor, porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. No hay nadie más confiable que nuestro pastor. Jesús dijo que cuando miraba a las multitudes, las miraba como ovejas que no tenían pastor. Sentía compasión por ellas. Hermanos, gracias a Dios que tenemos un buen pastor. El príncipe de los pastores. El gran pastor, el pastor y obispo de nuestras almas. Esas son las descripciones que da la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. Le podemos confiar toda nuestra vida a Él, lo físico, lo espiritual, los momentos oscuros, los momentos donde el enemigo nos ataca. Él dio su vida por nosotros. Confiemos en nuestro buen pastor. Confiemos en nuestro buen pastor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mostrar que usted es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdenos para confiar más en nuestro buen pastor. Recordar esas necesidades que usted suple. Recordar, Señor, que está con nosotros en los momentos amargos y duros de la vida. Recordar, Señor, que nos dará honor y gozo desbordante frente a nuestros enemigos. Pero más recordar, Señor, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro buen pastor. Oramos que confiemos más en Él y que usted siempre, siempre, Señor, nos guíe con su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, creo que estamos despedidos después de esto. ¿Sí pasó? Le demos gracias a Dios. Los padres pueden buscar a sus hijos. Todos de pie, por favor. Padres, buscar a sus hijos. Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu bendición.